Junto con la verdad, la bondad y la belleza, esta última constituye uno de los tres atributos de Dios. A lo largo de la historia, desde la época más primitiva del hombre, ya encontramos expresiones artísticas. En cierta manera, valoramos a las civilizaciones por el legado artístico que nos han legado. Pensemos en las pirámides egipcias, o los tiempos griegos, o el Renacimiento, más cercano aún. Es por esto, porque comprendemos la importancia de la belleza en sus diversas expresiones a lo largo de la historia, que contamos con el profesor Javier Barraicoa, que es también doctor en filosofía y sociólogo, que nos ayudará a comprender la trascendencia del arte en el ser humano. Gracias por aceptar nuestra entrevista, en primer lugar. Muy agradecido a vosotros. A ver, empecemos en un principio por un concepto que hoy en día, como otros, está bastante distorsionado, ¿no? Es el término belleza. ¿Qué se entiende por belleza? Bien, como vivimos en un mundo relativista, subjetivista, donde parece que la belleza puede ser definida autónomamente por el gusto de cada uno, el pensamiento clásico arraiga profundamente la belleza a lo que llamamos los trascendentales del ser. O sea, toda cosa por existir, por ser parte de la creación de Dios, tiene lo que llamamos en filosofía unos trascendentales, que es la unidad, la verdad, el bien y la belleza. Algunos filósofos discutían si la belleza era o no un trascendental, pero la belleza es, por decirlo de alguna forma, la emanación connatural del ser, del ser. Otra cosa es cuando hablamos de la fealdad o de la corrupción de la belleza, precisamente solo tiene relación con la corrupción del ser. Entonces esto es muy importante porque belleza y bien siempre han ido unidos. Y esto es lo que el mundo moderno, digamos, ha ido creando estructuras mentales en la gente a través de corrientes artísticas, a través de teorizaciones del arte, donde para ellos incluso lo feo puede ser arte, pero esencialmente en la filosofía cristiana nunca ha sido así. Pues teniendo claro que van unidos el bien y la belleza, ¿podemos hablar de que el arte es un medio de expresión de la belleza o es más bien la técnica para expresar esa belleza? Bueno, la palabra arte tiene, claro, varios significados. Una cosa es el arte como mera técnica, como una persona que sabe, digamos, dominar pues la electricidad. Otra cosa era lo que se llamaban las bellas artes. Por tanto, la idea de el artesano, esto es, aquella persona con sus manos y su ingenio y su inteligencia o su intuición o los dones, porque esto es muy importante, no todo el mundo puede ser artista, sino que es un don, es una gracia, es algo dado. No todo el mundo tiene oído para la música, ni capacidad de componer, ni de pintar, y entonces a partir de las bellas artes encontramos la figura del artesano, que solo la podemos entender como cooperador de la creación de Dios. Esto es el artesano. El artesano es el que perfecciona lo que Dios a través de la naturaleza nos ha dado. Por eso Aristóteles decía que el arte imita la naturaleza, y no solo la imita, sino que la perfecciona. El hombre participa en la creación de Dios siendo artista. ¿Qué hace el mundo moderno? Negar que exista artista. Porque también niega la naturaleza. Porque niega la naturaleza y porque niega la creación y porque niega a Dios. Y así podemos ir viendo que detrás de las teorías modernas del arte, en el fondo está la negación de una antropología, de una filosofía y sobre todo de una teología. Por eso el arte, o estudiar el arte, o entender el verdadero arte es tan importante. Y entonces la negación de que puedan existir artistas o que el arte no tiene finalidad, que esto es lo que también con la famosa frase de el arte por el arte, vamos a hacer arte por el arte, cualquier cosa puede ser arte, por eso encontramos, y luego supongo que hablaremos de la degeneración del arte, que cualquiera puede decir yo soy artista y puedo generar arte, y el arte no necesariamente tiene que ser bello ni tiene que cumplir con esos principios del ser, esos trascendentales que antes hablábamos. Con lo cual esa subjetivización del arte ya tiene un trasfondo pues muy fuerte, ¿no? Que es lo que vamos a intentar. Sí, tan fuerte que yo me atrevería a decir que el arte moderno
tal como está programado, o el arte entre comillas, porque ya no es arte, el contraarte o el antiarte moderno, arrastra inevitablemente a una percepción de la creación en sentido nihilista, o sea, niega la creación, una realidad que no puede ser bella en sí misma, sino que queda dominada por la subjetividad absoluta, pero no se queda en la subjetividad, sino que lo que tiende es a la eliminación, incluso a la eliminación de la propia obra de arte, porque si algo define el arte posmoderno es la preferencia por lo que llamamos el arte efímero, mientras que en la tradición el arte tiene que representar la eternidad, y por eso cuando se hacían obras de arte se hacían para que duraran, se hacían como las catedrales, se hacían con materiales buenos, se hacían con esa intención de que tenía que perdurar, porque lo bello en cierta medida es una analogía de lo eterno también. El arte posmoderno es el arte efímero, que se consagra con las performances, que es que yo hago con mi gesticulación o con lo que yo pueda hacer de parafernalia una obra inimitable. Una vez acabada esa performance, esa obra nunca se podrá repetir, esa obra queda disuelta, es en el fondo una apología del nihilismo y de la ausencia de tradición, por cierto. Entonces, ese arte que hemos definido como el conjunto, pues digamos, de técnica, de un canon, ¿no?, por así decirlo, al que se tiene que ceñir aquel que esté llamado a ser artista, ¿qué rasgos tiene ese canon? ¿Qué rasgos definen a ese canon? Sí, podríamos coger muchos autores clásicos, desde Aristóteles, pero Santo Tomás lo consigue sintetizar. El canon del arte tiene que reunir al menos 3 requisitos. Uno es la unidad o la integridad. Por eso, para los clásicos, la obra tenía que ser completa, igual que el ser, ontológicamente es completo. La obra de arte tenía que ser acabada, completa. Y esto es muy curioso y paradójico cuando contrastamos con las nuevas tendencias de arte, que tienden muchas veces a crear un arte incompleto, obras incompletas, nos las colocan ahí en las calles, caras partidas que no están acabadas, cuerpos troceados, cuadros sin completar. Claro, esto atenta contra esta primera característica de lo que sería el arte. La unidad, la integridad. Pensemos que la propia palabra cosmos, que en griego tendría 2 sentidos, una unidad, pero otro también belleza. Unidad y belleza van juntos, por eso de ahí derivan palabras como cosmética, cosméticos, porque es lo que da belleza. Y entonces, esta es la primera característica. La segunda tiene que ser la armonía y proporcionalidad. Esto es también fundamental. Y vemos el gran esfuerzo que se va haciendo a lo largo de la historia del arte, sobre todo en el mundo occidental, para conseguir esa armonía, que es la que podemos contemplar pues, en una catedral gótica, o la podemos encontrar en magníficos cuadros, donde se busca pues, esto, la armonía y la proporción, porque dice Santo Tomás que la armonía y la proporción nos da la analogía del orden, y entonces precisamente, y esto también lo vemos en el arte moderno, cómo se desproporcionan las figuras, es un antiarte porque busca lo contrario del arte, y entonces a partir de ahí es imposible, digamos, acercarse a través del arte a ese espíritu de contemplación que sería la verdadera finalidad del arte, ¿no? Y la tercera, pues la tercera es la claridad, la luz y la claridad. Juan Pablo II hablaba de la veritatis splendor, ¿no? Pues como la verdad resplandece, ¿no? Y entonces también vemos que en la historia del arte, que se va haciendo poco a poco, se va construyendo con los siglos, por las escuelas, es lento. Hemos de pensar que tras la caída del Imperio Romano se pierden muchas técnicas y mucha tradición de arte y se tiene que empezar a reconstruir otra vez. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que en Oriente, al perdurar el imperio, el arte también perdura mucho mejor, ¿no? Digamos. Sí, claro. Es que cuando entra en crisis el arte, podemos avisar de que empieza a entrar en crisis una cultura o una civilización, ¿no? Y entonces, por eso vemos que en la evolución de los templos
en los templos y en la liturgia sería donde se consagraría la consumación de las artes, porque en el templo, en el sacrificio, está la liturgia, está el canto, está la escultura, las imágenes sagradas, está la arquitectura, que es el edificio. Podemos ir encontrando la belleza de los vestidos, de sacros. Por eso también grandes teólogos decían, en el sacrificio de la misa es donde se consagran y se unen todas las artes. Pues a partir de ahí vemos como la construcción de los edificios religiosos con el tiempo lo que buscan es que la transparencia, la luz, que esto era parte del pensamiento también de Gaudí cuando construye la Sagrada Familia, que la luz sea reflejo del resplandor, porque el resplandor es lo que queda iluminado y recorre el orden o la ordenación natural de las cosas, y eso resplandece, ¿no? Y entonces la luz, como contrario a la oscuridad, evidentemente, y el arte moderno, posmoderno, se vuelve un arte oscuro, se vuelve un arte, me atrevería a decir, morboso en el sentido de oscuridad, de retorcimiento. Parece que la luz, huyen de la luz. Y entonces, en cambio, los esfuerzos de las grandes catedrales es cómo resolver cuestiones técnicas para que la luz pueda penetrar. Y esto es muy bonito, porque dice San Agustín, en los pocos escritos que trata del arte, dice que solo podemos entender la belleza de las cosas, el arte, si en cierta medida llevamos una vida espiritual. Porque la vida espiritual es posible si hay una iluminación de Dios en nuestra alma, ¿no? Siempre se está jugando con esta idea de la luz, Dios nos ilumina el alma, esta iluminación, esta luz perdura si llevas una vida espiritual y es la que te permite reconocer la belleza y el arte en las cosas, como creación de Dios. Claro, en un mundo secularizado, sin vida espiritual, sin esa iluminación del alma por Dios, es imposible que la gente reconozca. Las conciencias tampoco reconocen nada. No reconocen lo bello, ni siquiera reconocen lo bello. Esto es tremendo. Entonces, como no pueden reconocer lo bello, se recurre al relativismo como, digamos, solución o mecanismo de defensa para no reconocer la ignorancia o la incapacidad de reconocer lo bello, ¿no? Hemos mencionado como ejemplo, ¿no?, de unidad, de orden, de arte con mayúsculas, esa oración en piedra que es la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, que es obra de Antonio Gaudí, tiene también una antropología clarísima del ser humano, ¿no? ¿Cómo la vemos? Aparte de en las góticas y todo eso, pero en nuestro ejemplo particular, ¿cómo lo podemos ver? Sí, esto es muy bonito porque Gaudí, cuando le preguntaban qué estilo seguía la Sagrada Familia, si era modernista y él no se consideraba modernista, ¿no? Y entonces dice que la Sagrada Familia es la evolución del gótico, Esto es muy bonito porque la tradición es dinámica e incluso en la arquitectura sacra hay una evolución. Y él tenía siempre, Gaudí dejó muy pocos escritos, muy escasos, pero sí que tenemos recogida una gran tradición oral donde constantemente va repitiendo la idea de que la luz es el resplandor ayuda a que resplandezca la belleza, y hay, más que una antropología, hay una teología que sabemos que le viene de Torras y Valles. Torras y Valles fue nombrado conciliario del Círculo Sant Lluc en Cataluña, que era, digamos, ante los avances modernos del arte moderno en el círculo artístico de Barcelona, pues los católicos se vieron muy agredidos, no era el arte que querían hacer y se concentraron en este círculo artístico de católicos, y quien les, digamos, daba la catequesis y les orientaba en la profundización teológica del arte era Torras y Valles, el famoso, que sería obispo de Vic. Y entonces es muy bonito porque tiene Torras y Valles unos escritos que prácticamente recoge toda la doctrina de Santo Tomás sobre la luz, el orden, la armonía, todo lo que hemos comentado que es esencial al verdadero arte. Esto lo aprende Gaudí de Torras y Valles de Santo Tomás, y podríamos decir que misteriosamente la Sagrada Familia quiere recoger esa especie de teología que expresa Santo Tomás, y esto se ve, es muy bonito en la
las cristaleras de la Sagrada Familia, hay una zona que son de colores y otra zona que son blancas. Y esto Gaudí lo hace para que cree un efecto de que la luz está descendiendo, igual que desciende el Espíritu Santo o desciende la luz de Dios sobre el mundo, pues crea ese efecto, pues sobre todo por las tardes, que es magnífico, y no es por casualidad. O sea que todo está, Gaudí, todo lo que pensaba, lo pensaba cuando diseña, piensa y se consagra a la Sagrada Familia. Hemos de pensar que él llevaba pues tenía estos textos de Torras y Valles, tenía en el bolsillo siempre las escrituras para poder representar los personajes del Evangelio en la fachada del nacimiento. Y ahí yo creo y estoy convencido y soy muy aficionado y entusiasta de la Sagrada Familia, de descubrir ese sentido católico que llega a consagrar, digamos, eso que en teoría, digamos, se nos manifiesta en la teología, pero lo vemos hecho realidad. Pues qué bonito, ¿no? Saber que la Sagrada Familia es también una plasmación de la recta filosofía, ¿no? de Santo Tomás. Porque precisamente también la armonía, que esto lo recoge San Agustín y lo viene de Aristóteles y Santo Tomás, la armonía también se refleja en la música, no solamente en la construcción física de los edificios, sino en la música. Y por eso Gaudí él era un devoto del canto gregoriano, iba siempre a misa a San Felipe Neri, donde eran expertos en canto gregoriano, y ahí pues él piensa que las grandes torres que conocemos de la Sagrada Familia, que van a representar los apóstoles, más 4 que quedan, que han de representar a los evangelistas, más la de Cristo, que será la que culminará, pues esas torres, sobre todo las de los apóstoles, son campanarios. Están diseñadas, por eso son circulares por dentro, porque tendrían que ir campanas tubulares para que constantemente cantaran en gregoriano, se hicieran las melodías en gregoriano, como una alabanza perpetua a Dios. Entonces es bonito ver cómo ilumina Dios a través de esos juegos de cristaleras, pues la Iglesia, que se representa a la Sagrada Familia, y la Iglesia eleva las oraciones a Dios, y por eso en las columnas las frases, las alabanzas, no están escritas de abajo arriba, como escribiríamos nosotros, sino que están escritas de arriba abajo, perdón, sino de abajo arriba. El Santus, 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 están escritos porque son alabanzas que tienen que subir a Dios. ¿Podríamos afirmar que el arte expresa una filosofía y una teología determinada? Hemos visto que sí, ¿no? Pero cuando llega la modernidad, esta filosofía o esta antropología que se tiene se parte. ¿Dónde podemos poner ese punto, digamos, de partida? ¿Dónde empieza a perderse, digamos, el recto sentido del arte? Bueno, teníamos que hablar casi de una historia del arte muy compleja, muy larga, pero lo podemos resumir fácilmente. Primero, como el mal siempre necesita del bien, la primera gran ruptura del arte en la modernidad es con el hiperrealismo que crea la Revolución Francesa. Esto es muy curioso, como movimientos o revoluciones como la Revolución Comunista o la Revolución Francesa, que empezaban alabando a todos aquellos artistas que eran deconstructores, que iban contra las tradiciones, luego ellos mismos los purgan. Y entonces el propio comunismo crea un falso realismo para decir el régimen necesita una simbología, y para decir que el régimen es real, pues la simbología tiene que ser realista. Eso es lo que llamamos un hiperrealismo, que nada tiene que ver con el realismo de Velázquez. Esto completamente diferente, porque el realismo de Velázquez juega con las sombras, juega con las perspectivas, para que algo que no es una imitación de la realidad, en nuestra mente nos identifique, nos haga esa realidad íntima en nuestra mente. Entonces, el hiperrealismo es la primera falsificación, insisto, porque el mal, para avanzar, necesita una copia del bien, y si el arte por sí mismo tiene que ser una representación de la realidad natural, pues hay que crear un falso realismo. Poco después, ya va pasando el tiempo, aparecen corrientes, el cubismo, son lo que llamamos corrientes deconstructivistas, donde
La antropología que subyace con el cubismo, por ejemplo, es que el hombre no es un ser de cuerpo y alma, sino que es una máquina. Y como es una máquina, su esencia la podemos reflejar a través de figuras geométricas. Esto es lo que hace Picasso y hacen los cubistas. Cual ya el ser humano ya no tiene alma. Ya no tiene alma, es simplemente un robot, es un mecanicismo. La antropología que subyace es un mecanicismo. Todo esto va pasando y va, digamos, ya ni siquiera, pero todavía hay una cierta idea de hombre, ¿no? Aunque sea una máquina, pero todavía hay una cierta idea de hombre, deforme, y ya conocemos cómo es Picasso, además con un odio con natural, porque sabemos cuando se han estudiado las obras de Picasso que muchos de los personajes, esos cuadros que se representan figuras, son personajes reales, el cual él los deforma como una especie de venganza, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y entonces luego vienen pues otras corrientes, como podría ser, aparece ya el puntillismo, aparece el impresionismo, donde empieza esa subjetividad, donde todo empieza a moverse, sobre todo pictóricamente, todo empieza a moverse, o arquitectónicamente se empieza a perder la armonía y los equilibrios en los edificios, porque lo que se quiere dar la sensación es que tú no puedes contemplar la obra, sino que la obra está ahí y la obra es tan autónoma que tú no la podrás capturar con la contemplación. Por eso el arte tradicional se dice que es arte de verdad si mueve a la contemplación, ¿no? Si te quedas extasiado. Y a la admiración, claro. Claro. En cambio, el arte moderno es un arte que se fundamenta en crear impulsos de ruptura, ¿qué es esto? De extrañeza, de agitación. Sales, pasas por una exposición de arte moderno y tu alma sale agitada, ¿no? Es curioso porque yo recuerdo una vez que me invitaron a una exposición de Miró y recuerdo un cuadro que valía más de 20.000 euros que estaba vacío. Y dice, no, es que claro, como tú no lo miras como quiere el artista, no lo entiendes. Pero en cambio veo las Meninas de Velázquez y no necesito que me explique nadie nada, ¿no? Me quedo admirado, ¿no? Pero... Sí, claro, y eso que hay una complejidad técnica, pero tú la contemplas, y se ha llegado pues a exposiciones llamadas nada, donde en la sala de exposiciones está vacía, ¿no? Entonces el público pasa, no hay nada, y dice, no, es que se llama nada, ¿no? Y entonces esto es como una especie, y yo ya hago la lectura de que la modernidad nos quiere humillar en nuestra inteligencia, hacer creer a la gente que hay genialidades que son falsas, ¿no? Cuando Gaudí decía todo lo contrario, ¿no? ¿Qué es el genio? El genio es el que sabe volver a los orígenes, ¿no? Buscar las raíces de las cosas, el gen, y a partir de ahí, claro, no puede haber arte sin una tradición, esto es imposible. Y en cambio el arte moderno es una sucesión de escuelas, que otra cosa muy interesante es que antes había escuelas artísticas. ¿Qué significaba? Que el artista reconocía que tenía que tener un maestro. Eso también es una antropología de lo que es la sociedad. Necesitas un maestro, alguien que te enseñe, y por eso las escuelas podían durar siglos o épocas enteras, las escuelas artísticas. En cambio, ahora cada artista quiere ser su maestro y su discípulo, no admite, él quiere ser... es consecuencia lógica de esa autonomía. De autonomía absoluta, claro, que se ve en el arte, que no quiere aceptar ningún canon, y además no quiere aceptar maestros, y por eso cada vez las escuelas duran menos, el impresionismo, el expresionismo, duran décadas, enseguida se agotan, luego llega el puntillismo también tiene una filosofía detrás, nosotros capturamos la realidad, primero el ser, dicen los filósofos, el ente, y a partir de luego pues las particularidades y los accidentes del ente. El puntillismo es a través de partes, de puntos, construir el todo. El todo no es importante, sino que lo importante son las partes. Claro, esto es, insisto, vuelve a ser una filosofía que está subyaciendo. Y luego llega el surrealismo. El surrealismo es una de las antepenúltimas o penúltimas corrientes tremendas, porque hasta cierto momento todavía en los artistas modernos se intenta tener una técnica, dominar una técnica, explicar racionalmente por qué son impresionistas o expresionistas, se crean teorías, pero ahora ya se llega a un momento donde el surrealismo
es decir, no hay realidad. Voy a poner un ejemplo de las escuelas psicológicas. Freud solía decir que teníamos lapsus linguae, determinados fallos, que era porque teníamos una estructura más o menos racional, pero que de vez en cuando se fracturaba, y entonces a partir de ahí emergían pues cosas absurdas que hacíamos, neurosis, pero todavía aceptaba como que nuestra mente podía funcionar culturalmente o bajo unos cánones culturales de racionalidad. En cambio, Lacan, ya que es un post-psicoanalista, dice, no, el estado natural de la mente es la locura, y de vez en cuando aparece una cosa rara que le llamamos racionalidad. La defensa del caos y del desorden. Y del desorden, claro, esto es fundamental, pero es que esto lo vemos a todos los niveles. Si durante siglos la astronomía, la física, eran las ciencias que buscaban descubrir el orden en la naturaleza a través de las leyes físicas, hoy se nos impone en la historia de la ciencia, y las grandes teorías científicas modernas son las teorías del caos. Ya como la idea del Big Bang ya les parece como demasiado creacionista, se dieron cuenta que había metido la pata porque defendía una teoría que podía conciliarse fácilmente con la fe, pues entonces tienen que decir que esta creación, este Big Bang, es esencialmente caótico. Son las famosas teorías del caos que lo intentan aplicar a todo, a la economía, a tal. Entonces, ¿qué significa? Que el hombre no es partícipe de la historia porque todo es caos y lo único que podemos es sobrevivir en el caos, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos a que el arte es caos, ¿no? Es caótico, y por lo tanto eso es lo que hace el surrealismo. El surrealismo, digamos, prepara a una generación entera a aceptar que toda la realidad es eso que es incomprensible, y lo que nosotros vemos como comprensible y racional es falso. Por eso animaban a drogarse, a tomar LSD, para descubrir esa profunda realidad irracional, esas figuras, esos colores, esas desarmonías, esos desequilibrios en el fondo de todas las percepciones, y eso lo veían como una aproximación al verdadero arte, que era el caos, ¿no? Es muy curioso cómo todos esos ismos del siglo XIX, XX han degenerado y han deconstruido el arte, hasta el punto de que hoy en día se llega a hablar de arte abstracto, pero el arte abstracto no sería más que la muestra de la subjetividad, ¿no? Es decir, un libre juicio de aquello que es bello y de lo que no lo es. Pero ante esto lo único que se puede decir es que, lo que hemos dicho antes, que hay que seguir unos cánones y que hay que seguir esas tres características que hemos mencionado, con lo cual el arte abstracto no se puede llamar arte. Sí, aquí tendríamos que hacer, creo, una distinción, y tampoco quiero a nuestro público liarle, pero cuando hablamos en sentido abstracto hay que hacerlo en dos niveles, porque la abstracción es una facultad propia de la racionalidad. Las matemáticas es lo que llamamos el segundo grado de abstracción y la metafísica el tercer grado de abstracción. Por tanto, la abstracción en sí misma no es mala, es, digamos, buscar lo esencial y no material en las cosas materiales. El arte abstracto, tal como lo conocemos así comúnmente, sí que es peligroso. ¿Por qué? Porque es precisamente una enajenación de la realidad. Digamos, para entendernos, nuestra mente, para llegar a conceptos inmateriales, conceptos propios de la racionalidad y del alma, como la racionalidad como potencia del alma, necesita de imágenes mentales. Esto es así, y esto nos lo proporcionan los sentidos. No sé si me explico. De la realidad a través de los sentidos podemos llegar a lo esencial y a lo abstracto. Y al revés, de lo abstracto a través de los sentidos podemos llegar al arte. Son es bidireccional siempre. Y entonces el arte abstracto en sentido falso lo que hace es cortar esto, es decir, vamos a desmaterializar la realidad, pero no para que captes la esencia de la realidad, que eso sería la verdadera abstracción, sino para demostrarte que no hay esencial, que no hay esencia, que las cosas no son esenciales, que todo es pura accidentalidad. Y ahí lo peligroso, claro. Y ahí lo peligroso, porque si todo es accidental, todo entonces es el dominio del azar, es el dominio del caos,
y por eso también se pone de moda la apología del arte como fruto del azar, de cualquier forma. Hay un artista muy famoso en Estados Unidos, por ejemplo, y a ver qué queda, ¿no? Yo he visto obras que consistían en lanzar colores. Sí, lanzas colores y el azar crea el arte, o rebozarse en pintura y tirarse por los lienzos a ver lo que sale, o cosas más impresionantes, como un artista fotográfico muy famoso en Estados Unidos, vende fotos a precio carísimo, mete la máquina de fotos en la lavadora y entonces va haciendo fotos la lavadora, bueno, la máquina de fotos de la lavadora, y lo que sale ha salido al azar y eso es obra de arte. O ya en galerías se cotiza, y a precios que nos sorprenderían, pinturas realizadas por monos. A los monos les dan pinceles, colores, claro, hacen ahí un batiburrillo que no tiene ningún sentido, y eso eso se vende. ¿Y qué hay de fondo? Pues decir, el hombre no es el único que puede crear arte, entre comillas. Cualquiera puede crear arte, hasta un mono, ¿no? Y entonces eso, claro, nos da una perspectiva. Es una democratización, por así decirlo, ¿no?, del arte. Sí, bueno, eso es otra que tal, porque entonces nos dicen, todos los niños son artistas. Lo que pasa es que no sabemos educarlos en el arte. No, el arte es un don. Yo no sé dibujar. Mi madre dibuja fantásticamente. Ella tiene el don, yo no tengo el don. ¿Qué le voy a hacer? Puedo aprender, puedo ir a la escuela, pero ese don nunca lo tendré. Y es una especie de democratización del arte, donde la perversión es que este arte también, que es un canto al azar, es un canto a que cualquiera puede hacer arte. Vemos que, esto lo decía un profesor de arte, Pedro Azara, que tiene una obra que es La fealdad en el arte moderno, y él describe muy bien cómo la tendencia de todas las corrientes de arte moderno llevan a lo feo, a la basura, a la cutrez, a las famosas, y perdón por la expresión, latas que se inventó un artista, que era lata merda d'artista en italiano, y entonces eran sus defecaciones y estaban puestas en latas, y entonces las vendió pues a unos precios carísimos. Y un museo que había comprado la lata con el tiempo fue supurando sus heces, y entonces demandó al museo porque, claro, entonces ya estamos en un nivel de tomadura de pelo, ¿no? Y entonces ahí también se puso de moda un artista en Nueva York, que sus grandes obras de arte consistían en que por las mañanas o por las tardes se levantaba, iba por las basuras y le iba recogiendo basuras de las papeleras, las metía en bolsas de plástico y bueno, y entonces las vendía como obras de arte. Cuando decían, oiga, pero si esto no tiene ningún mérito, dice, sí, el mérito está en cómo han caído, digamos, dentro de la bolsa la basura, cómo ha quedado, y eso es la obra de arte. Y entonces nos lleva a situaciones ya que vemos la ridiculez de todo y la humillación para lo que es la humanidad y la racionalidad humana, como han aparecido, y hay ya decenas de anécdotas donde en las grandes exposiciones de arte moderno a veces ha ocurrido, y insisto varias veces, donde una señora de limpieza por la mañana pues limpia y sin querer ve ahí unas colillas, ve unas cosas, unas guarrerías, unos vasos, y lo limpia todo, y resulta que era una obra de arte, ¿no? Y entonces, cuando una señora de limpieza no distingue la basura de la obra de arte, no es problema de la señora de la limpieza, es problema del artista y de la galería y de los encargados, vamos. Para concluir este bloque, ¿cómo podríamos resumir, digamos, al público cuál es la situación del arte hoy? ¿Quedan verdaderos artistas? A ver, quedan verdaderos artistas, pero viven en un mundo aparte, viven fuera de los grandes circuitos. Antes hemos dicho que había no modas, sino escuelas que duraban siglos, luego pasaron a modas artísticas, ahora los estilos artísticos duran un año, porque al cabo de un año hay unos circuitos de las grandes exposiciones, y entonces
se crean artistas de moda para ese año, para que para el año siguiente ese artista ha pasado de moda y por tanto lo echan a la basura, y por eso hay tantos artistas jóvenes que acaban pues arruinados vitalmente o se suicidan, porque los han utilizado y manipulado, para que simplemente los marchantes de arte son los que realmente están haciendo un negocio espectacular, ¿no? Y entonces, ¿hay artistas? Yo creo que no, en este sentido. Quedan algunos buenos, pero fuera de estos circuitos, y que están intentando recuperar. Y hay artesanos buenísimos, desconocidísimos, que son capaces de recrear música medieval, han ido estudiando todas las iglesias románicas, en los relieves, pues los viejos instrumentos, como que ya se habían perdido esas tradiciones, esos instrumentos, y los han conseguido reconstruir a través de los ábsides, de las iglesias. Bueno, cosas fantásticas, ¿no? Pero el arte, por desgracia, que llega al pueblo, es un arte, no es arte por un motivo, porque una de las últimas tendencias es lo que llamamos el maximalismo y el minimalismo, que se combinan. El maximalismo es una corriente donde se intenta decir que no puede existir artista, o sea, se insiste que no hay artista, y por eso se construyen obras enormes que podemos ver, y además con representan cosas cotidianas, cajas de cerillas. Aquí en Barcelona tenemos pues una serie de parques donde hay este arte maximalista, donde te encuentras pues un pincel enorme ahí en medio y dice, ¿qué hace esto, no? Y los que elaboraron todo este arte maximalista tenían como finalidad explícita, lo escribían en sus libros cuando teorizaban, era que el hombre se sintiera nada frente al arte. El arte es por sí mismo tan autónomo que el hombre... Y la teoría minimalista es aquella que dice, no hay que complicarse, y esto es lo que vemos en muchas plazas públicas, obras incompletas, trozos de hierro, medio torcidos, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué mérito ha tenido el artista? Pues ser minimalista, no hacer nada, no haber tocado casi la obra de arte, porque es una demostración de que es autónoma. Pero el siguiente paso, y yo creo que el final del arte es en las performances, que es cuando la obra de arte es el propio artista. Es que es el puro arte efímero. Yo cada vez que hago una obra de arte, esa obra de arte muere. Hasta llegar a los límites extremos de las performances más salvajes, donde se emula o se intenta que en la performance el propio artista sea autodestruido. Y podemos encontrar que han tenido un éxito más que aplastante, precisamente no porque llevan a la contemplación y meditación, sino por lo que generan de escándalo y de angustia incluso de verlo, como muchos autores de estos de las performances han permitido, por ejemplo, que sacarse litros y litros de sangre, hasta casi fallecer, o se atan en unas sillas y permiten que el público les torture, para como una simulación de la destrucción del artista. No puede haber artista y el artista, la propia obra de arte es la destrucción del artista. Estamos hablando ya de un nivel de nihilismo muy potente. Ha habido incluso un caso de un artista, se discute si lo simuló o si lo hizo realmente, de una autocastración delante del público. Bueno, todo esto, y ha habido ya varios y bastantes casos de casi acabar en esto. Un artista, no me acuerdo si francesa, era una mujer, se dejaba pegar un tiro, o sea, dentro de la performance. No la mataban porque le pegaban un tiro en la pierna y tal, y tenía que recuperarse, ir al hospital, y, bueno, unas cosas ya, digamos, que son inimaginables. Por eso parece que el arte moderno es antropocéntrico, que además, curiosamente, esto se ve mucho con la evolución del arte católico al arte protestante. En el mundo protestante había un cierto reparo a presentar a Dios, a las imágenes. En el fondo son iconoclastas, no lo dicen, pero son iconoclastas. Y entonces, ¿por qué la Iglesia Católica siempre ha defendido el arte y las imágenes? Porque es una forma de crear la imagen de que la encarnación es posible. Lo eterno, inmaterial,
se puede encarnar, se puede hacer realidad, lo podemos ver, lo podemos tocar, podemos besar los pies de la Virgen, ¿no? Los pies de nuestro Señor en un crucifijo. Y entonces el protestantismo que niega, y por eso las iglesias protestantes no hay imágenes, son este mundo iconoclasta, claro, pues en Holanda, en estos países donde se empieza a crear una gran burguesía con mucho dinero, sí, entonces contratan mecenas, hay mecenas que contratan artistas, y es cuando aparece el arte centrado en las figuras familiares, porque como no pueden dibujar las imágenes sagradas, pues, o las imágenes cotidianas, pasa un arte burgués que es antropocéntrico. Pero una vez has matado a Dios, por mucho que quieras que lo antropocéntrico sea la sustitución sólido y que dure, no, se autodestruye lo antropocéntrico, y entonces es cuando empieza a desaparecer, claro, con los siglos, pues la figura humana, a través, como hemos hablado del cubismo, se va deconstruyendo, va desapareciendo, esa propia naturaleza de Van Gogh, que la naturaleza ha sido sustituida simplemente por flashes, ¿no? Todo antropocentrismo, si no se fundamenta en un teocentrismo, destruye al hombre. Pues podríamos seguir profundizando muchísimo más en este tema porque vemos toda la carga trascendente que tiene, pero nos queda abordar el último bloque, más breve que el primero, que quizá al espectador le puede parecer una frivolidad si no estuviese en estrecha relación con el tema principal de esta entrevista, que es la belleza, y es el tema de la moda. La vestimenta, aparte de cubrir nuestros cuerpos ante el medio que nos rodea, ante las asechanzas, ¿no?, del clima, tiene también una función, que es la elegancia, que es también mostrar y perfeccionar la belleza de la persona que lo lleva, ¿no? Ya advirtió Pío XII, a mediados del pasado siglo, que el peor pecado de la época era la pérdida del sentido de pecado. Y con esto vino la pérdida también de otras brújulas que siempre han estado en toda sociedad, como el pudor o la vergüenza en el vestir. De manera progresiva, las modas, las costumbres se han relajado hasta tal punto que a día de hoy el sentido del recato, el pudor, la vergüenza en el vestir y en el actuar son concebidos como límites de la expresión y de la libertad personal. Así pues, la pregunta que te lanzo es si podemos, por tanto, afirmar que hay una conexión entre la deconstrucción del concepto de belleza con las vestimentas actuales, sobre todo en el sentido de romper, ¿no?, con el pudor, con el recato, con épocas pasadas, ¿no? Hay un sentido, digamos, antitradicional, por así decirlo, ¿no? Bueno, la pregunta evidentemente es profunda y las hilaciones también son tan profundas y son reales. Explicarlas, desarrollarlas llevaría mucho tiempo, pero creo que podemos hacer una pequeña síntesis de la siguiente forma. Primero, la esencia de la moda. La esencia de la moda precisamente es una antitradición, porque el hombre, para proyectarse y perfeccionarse en su existencia, generación tras generación, la especie humana también, necesita de una tradición. Por lo tanto, necesita en cierta medida recuperar, recoger todo aquello bueno que ha sido conservado y se transmite. La moda es todo lo contrario. La moda es un proceso donde el tiempo no es antitradición, sino que todo necesariamente tiene que ser renovado sin considerar lo anterior. La moda es como una eliminación en el fondo psicológico del sentido de la trayectoria vital, trascendente, prolongada, proyectada. Por lo tanto, la eliminación incluso del sentido del tiempo histórico, por eso a los jóvenes hoy no les gusta el tiempo, pero la historia, estudiar historia, porque no la entienden, no saben para qué sirve, y en vez de referirnos al pasado, imitamos a los coetáneos del presente. Esto es la fuerza de la moda, que en el fondo es un individualismo, pero es una masificación del comportamiento. Por cada cambio de moda al cual vas a sufrir, estás renegando de una pseudoidentidad que tú mismo te has creado, ¿no? Dicho esto, esa conexión de la moda con lo que llamamos el pudor, con lo que llamamos
digamos, una pérdida del sentido de la dignidad de la persona, es muy importante, es fundamental. Santo Tomás, curiosamente, cuando habla del arte, claro, parte de la belleza no solamente está en la armonía, está en la unidad, está en ese equilibrio, está en esa luz, sino en las ornamentaciones. La ornamentación es aquello que complementa esa imperfección propia del ser humano y a través de la ornamentación puedes, digamos, completar, perfeccionar pues, tu propia imagen, y eso no es malo en sí mismo. Pero aquí Santo Tomás, cuando habla de la caridad, de la virtud de la caridad, establece dos diferencias, dos cosas que están comunicadas, y lo vemos enseguida en nuestra sociedad. Una es la castidad. La castidad es un esfuerzo individual, es un hábito individual a través del cual tienes que ordenar tu apetito sexual para no hacerte un daño a ti mismo. Evidentemente podría hacer daño a través de mi comportamiento a otras personas, pero en principio la castidad es para conseguir un bien para ti mismo, protegerte a ti mismo. En cambio el pudor es muy curioso cuando lo trata Santo Tomás de Aquino, y por eso lo dice que lo trata cuando habla de la caridad, es un acto de caridad hacia los demás, vestir con pudor. ¿Por qué? Porque por un lado, es lo importante, si tú no vistes con pudor, puedes desordenar los apetitos de otra persona, con lo cual estás haciendo daño a otra persona. Yo voy por la calle, visto como quiero y no hago daño a nadie. No, claro que haces daño, puedes hacer y mucho daño a otros, porque estás desordenando, porque les estás, digamos, creando unos imaginarios, le estás creando unas tentaciones y por lo tanto le estás haciendo un daño. Y por lo tanto el pudor también es para, no solamente, dice Santo Tomás, evitar por caridad hacerles un daño a los otros, sino también protegerte de las miradas lascivas, de posibles tentaciones que también te puedan proteger. Hay como un feedback, ¿no? Hay un feedback con términos modernos, pero que es muy bonito, porque una cosa es la castidad, que evidentemente si quieres vivir la castidad, pues al final tendrás que vestir pudorosamente, esto es evidente, pero está en el orden de la caridad, para con uno mismo, la castidad, y el pudor para con la caridad, que nos debemos para con los demás. Por muy libres que digamos que tengamos que ser, tenemos que, claro, la falsa idea de libertad moderna, yo hago lo que quiera sin hacer daño, mi libertad llega hasta los demás sin hacer daño, ¿no? Partimos de la racionalidad ética, de enjuiciar. Claro, y además yo digo, voy vestido de tal forma o tal, o hablo de tal manera mal hablada, pero no hago daño a nadie. Como que no, estás haciendo un daño, estás causando escándalo, mal ejemplo. Bueno, entonces, claro, por eso el arte también está conectado profundamente con la moral, aunque no lo parezca. Y también sociológicamente tampoco es extraño, salvo esas excepciones de artistas de verdad, que los ha habido, y muy buenos, y con reconocimiento y prestigio internacional, pero que están como fuera del circuito de la cultura esta pop, la cultura popular, que por cierto puso de moda Warhol, porque el arte en principio era para elevar al hombre, por lo tanto pues el tema central siempre había sido sacro, y entonces se intenta reflejar las realidades divinas a través del arte. El arte pop, que pone de moda Andy Warhol con sus famosas latas de sopa, es vulgarizar el contenido y la temática del arte. Entonces, dentro de ese ámbito del arte vulgar, del arte pseudoarte popular, pues entonces el daño que se puede hacer es un daño, digamos, tremendo, está como embirincado moralmente, y por eso esos artistas, decía, no nos extraña, pues la prensa, y bueno, si tienes un poco de olfato, vas viendo, se ha muerto con 60 años tal cantante, tal grupo de música, y resulta que todos tienen una esperanza de vida 20 años más baja que la media, es una cosa tremenda, ¿no? O los que se suicidan, o los que...
Y claro, todos esos son referentes, por desgracia, hoy para millones y millones de jóvenes, ¿no? Donde al final su orden o su estructura moral o amoral ha sido, digamos, configurada no por haber ido a clases de filosofía o antifilosofía, no por haber tenido malos maestros de filosofía o de moral, porque no habrán ido ni siquiera clases de moral o clases de ética en los institutos, sino pues a través de su ocio, de ese arte, y así es como se va modulando, que tiene que ver con lo que hemos dicho con San Agustín, ¿no? Si no hay vida espiritual, esa iluminación no te permite como abrazar lo que es verdaderamente arte, ¿no? Y entonces en esa oscuridad, y por eso las discotecas son oscuras, por cierto, insisto, esto también se ve en Goya, como Goya cuando va degenerando ya mentalmente y se va retorciendo. Primero empieza siendo un afrancesado, claro, primero son muy iluminados, la razón, tal, pero poco a poco entramos en la fase de las pinturas negras, ¿no? Donde es la oscuridad, y esto siempre será como, y además ya lo vemos en Génesis, ¿no? Dios separa la luz de las tinieblas, ¿no? Claramente, ¿no? Y por eso en la teología ya lo habían visto los paganos como Aristóteles y Platón, pero la luz es tan fundamental, ¿no? Pues es una maravilla ver toda la trascendencia que tienen cosas que muchas veces no le damos importancia, como la que acabamos de tratar, ¿no? Y podríamos seguir hablando horas y horas. Si me permites una frase del Evangelio que lo resume todo, es que dice Jesús: llegará un momento en que a la luz le llamarán tinieblas y a las tinieblas luz, ¿no? Y entonces, la Edad Media, que fue una explosión de arte... Una profecía también, digamos, de la Edad Media. Y ahora le llaman la época oscura, ¿no? En cambio, el mundo ilustrado, que es lo que nos trae la desintegración de la antropología del hombre, el mundo del siglo de las luces y todo esto, nos ha traído la oscuridad, este arte tétrico, y es curioso, ¿no? Pues nos quedamos con esa frase del Evangelio y te agradecemos que nos hayas iluminado precisamente en las tinieblas, ¿no? de la falta de arte actual, y a ustedes pues les animamos, ¿no? A que contemplen las auténticas obras de arte que en España no nos faltan, desde luego, y por supuesto en Europa, ¿no? En lo que fue la cristiandad. Les damos muchísimas gracias por estar ahí.